Hola, bienvenidos otra vez al método de los triángulos, cómo aumentar el impacto en una actuación de ilusionismo. Y hoy vamos a seguir con nuestra puesta en escena. Recordad que estamos en el triángulo de la puesta en escena, que tiene tres vértices, uno es el material, otro la colocación y otro la coreografía. Ya hemos hablado del material y hoy toca hablar de la colocación. Si quieres saber cómo funciona todo el método de los triángulos, te dejo el enlace del primer capítulo donde tienes todas las tripas del sistema, o si quieres descargar el método, en mi página web www.romeromagic.com lo tienes todo al completo. Por cierto, cuando me refiero a la colocación, hablo de cómo los objetos que utilizamos deben de estar colocados para el mago y preparados para su uso. Es decir, no estoy hablando desde el punto de vista de la escenografía y de la estética, sino desde el punto de vista del mago, cómo deben de estar colocados para el mago. Y para empezar os voy a contar una historia que me sucedió a mí en los años 80, en la movida madrileña, menudos tiempos, Dios mío, ay Dios mío, juventud, divino tesoro. Pero vamos con lo que vamos. En esa época, yo era joven, estaba la movida madrileña y había conciertos de música en Madrid. El archiconocido alcalde de esa época, Tierno Galván, organizaba muchos actos culturales y uno de ellos era maratones de música, por así decirlo, que se hacían en distintos parques de la ciudad. Y claro, uno estudiante, sin un duro en el bolsillo, pues fácilmente se apuntaba enseguida a ese tipo de movida. Estos solían ser conciertos muy largos, donde el telonero del otro telonero era el telonero del grupo bueno, es decir, que duraban horas hasta que llegaba el grupo estrella de la noche. Pues siempre pasaba lo mismo. El grado de desastre iba disminuyendo hasta que llegaban los grupos, por así decirlo, profesionales. Con el grado de desastre no me refiero solo a la música, sino a cómo comenzaban a tocar música. Me explicaré. Salía el primer grupo. Uno empezaba a afinar allí mismo la guitarra. El otro que si daba pa a los platillos. Otro que si el órgano. De todos los lados salían ruidos de todo tipo, que si movían por acá, que si movían por allá, carraspeaban la voz. Y por fin se colocaban y después de decir un pequeño discurso, pues nada, comenzaba la canción, por así decirlo. Entre canción y canción, pues el cantante del grupo contaba una historia más o menos acertada, dependiendo del estado etílico que tuviera, y mientras seguían afinando por ahí instrumentos y sonaba de todo. Bueno, pero según pasaba el tiempo, llegaba un momento en que los grupos que tocaban eran mucho más profesionales, hasta que llegábamos al supergrupo de la noche. Se subía al escenario el cantante, cogía el micrófono y decía «¡Hola Madrid!» y de repente todo se iluminaba, todo empezaba a tocar a la vez, la música sonaba espectacular. Claro, ya era otra cosa. Pues esto que cuento, no sin cierta nostalgia, por cierto, fue toda una lección para mí. Me voy a explicar. En el escenario todo tiene que fluir, no puede haber ruidos ni tiempos muertos. Y cuando digo ruidos no me refiero a ruidos ambientales, sino a ruidos en el escenario, ruido que se mete en la actuación, todo tipo de ruido. Aquí la clave es que el mago debe coger sus objetos prácticamente sin buscarlos, sabiendo dónde están en cada momento, sin que existan pausas ni tiempos muertos cuando se va por un objeto o se saca un espectador al escenario. Piensa que la sensación para los espectadores es la misma que yo tenía con los malos grupos de música. Como empieces a hurgar y todos empieces a buscar por aquí, a buscar por allá, y a que no encuentro, y a que no sé qué, la sensación será exactamente la misma. Por eso es muy importante estudiar dónde colocar las cosas de manera que cuando se necesiten estén perfectamente ordenadas y que sepas tú en cada momento y con toda la seguridad
en qué lugar están y en qué momento debes cogerla. Por ejemplo, si usas un maletín, el público no debería ni siquiera casi darse cuenta de que usas ese maletín. Lo suyo, lo que yo te recomiendo es que lo tengas detrás y es de donde coges los objetos, luego los vas dejando, pero el ideal sería que cuando preguntases al público ni siquiera recordase la existencia de ese maletín. Sobre eso del maletín te recomiendo que veas un pequeño consejo que doy al final del capítulo de hoy, pero bueno, ahí está. Échale un vistazo si te apetece. En fin, el maletín es solo un ejemplo. Es necesario estudiar dónde y cómo y cuándo se van a colocar y utilizar el material que tú uses en tu show. Y a esto hay que echarle un cierto tiempo, ya que pueden incluso existir ciertas incompatibilidades. Por ejemplo, juegos diferentes que necesiten utilizar un lugar común, como puede ser, necesito este bolsillo para un juego y para otro. Esto es complicado porque yo particularmente te recomiendo que en cada bolsillo solo tengas los útiles necesarios, por así decirlo, para un juego. A esto hay que echarle tiempo, ya que pueden existir incluso incompatibilidades entre juegos. Por ejemplo, juegos diferentes, pero que necesiten un espacio común. Esto pasa mucho haciendo magia de cerca, que necesitas en el bolsillo llevar un juego y llevar también cosas para otro juego diferente. Esto es difícil de resolver y a veces incluso puede producirse incompatibilidades en el sentido de que tengas que elegir cuál de los dos juegos hacer y descartar uno de ellos. Porque es muy importante mantener la armonía en lo que es en tu actuación para no tener ningún tipo de dudas y cosas raras cuando vas a actuar. Otra cosa que puede ocurrir es que para un mismo juego la colocación puede variar según el tipo de espectáculo que hagas, porque a lo mejor lo haces en magia de salón, lo haces en magia de cerca y tienes que colocar las cosas de manera diferente. Hay ciertos truquillos que a mí me han resultado útiles a lo largo de mi vida profesional. Por ejemplo, yo procuro minimizar el número de objetos que llevo en los bolsillos delanteros del pantalón para no hacer bultos extraños. Y intento maximizar los bolsillos de la chaqueta. La chaqueta es un instrumento muy útil para el mago y te permite añadirle bolsillos extras e incluso muchas veces utilizo cargadores que teóricamente son para cargar un objeto en un momento determinado, simplemente para llevar ahí el objeto y que luego me sea cómodo de utilizar en mi espectáculo. En resumen, los objetos necesarios para el espectáculo deben aparecer y desaparecer también de la escena de una manera continuada, fluida, sin ningún tipo de interrupción rara. Y esto implica que también tienes que estudiar la manera de hacerlos desaparecer, es decir, cuando los dejas, saber perfectamente en qué lugar los vas a dejar, cómo los vas a dejar y en qué momento los vas a dejar. Piensa que esto incluso puede llegar a condicionar la estructura de tu número, luego es algo que hay que pensar con cuidado. También es importante tener estudiado cómo queda todo al final de tu espectáculo, cómo queda todo recogido, por así decirlo, porque a lo mejor tienes que salir corriendo para dejar paso a otro compañero que tiene que actuar, o tú mismo tienes que irte a hacer otro show a otro lugar y hay que estudiar cómo te queda todo para poder salir en un tiempo razonable. Con esto yo tengo amigos que son auténticos especialistas. Tienen todo pensado para recogerlo de manera que les quede casi preparado, que sea fácil de recoger rápido para salir corriendo a hacer otro show. De verdad que hay auténticos especialistas que da gusto ver cómo lo tienen todo montado. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el mes de mayo con las comuniones, cuando tiene un mago que ir corriendo de una comunión a otro, de un sitio a otro y de un sitio para aquí, para allá y para acullá. Pero bueno, son cosas del oficio. Recuerda la anécdota de los conciertos que conté al principio y si quieres ser de los buenos que actúan al final y que tocan, pues tienes que tener en cuenta también que no puede haber ruidos en tu espectáculo.
Espero que te haya sido útil esta pincelada sobre la colocación, que es importante en esto de la magia, es importante también. Y si quieres seguir con cómo aumentar el impacto en una actuación de ilusionismo, pues no tienes más que suscribirte y así continuar con el método de los triángulos. Ah, por cierto, y recuerda, si lo quieres descargar completo, lo tienes en mi página web www.romeromagic.com. El juego que viene a continuación lo desarrollé porque siempre me han gustado mucho las producciones de objetos, como la típica producción de bananas que hacemos los magos, pero yo quería hacerlo con un objeto sólido y con un objeto común, y se me ocurrió realizarlo con un rotulador. Además tiene grandes ventajas porque el rotulador se utiliza a lo largo de una rutina para firmar una carta, por ejemplo, y luego con el mismo rotulador se puede hacer la producción, lo cual crea un efecto muy potente y muy mágico para los espectadores. El vídeo es de hace tiempo, se me ve más joven, bueno, y lo único que realizo es la producción de rotuladores. La rutina completa es que en una rutina ambiciosa la carta firmada aparece al final en el rotulador. Este juego lo podéis encontrar en mi página web www.romeromagic.com bajo el nombre de AR Marker Production. Lo he hecho durante muchos años con muy buen resultado y la manera exacta con que yo lo realizo es: termino de hacer la ambiciosa, aparece la carta en la cartera y cuando ya el juego parece que ha terminado, hago lo del rotulador y vuelve a aparecer la carta doblada como si apareciese en el interior del rotulador. La verdad es que siempre me ha producido grandes satisfacciones. Si os apetece ver el juego en directo, pues os podéis pasar por la sala Houdini, donde tengo 3 espectáculos: increíble, impresionante y alucinante. Increíble con mi querido amigo Arsenio Puro. Y por cierto, también doy allí clases de magia donde hablamos de muchas cosas, por supuesto del método de los triángulos y de mucha magia de cerca, de escenario, mentalismo de todo tipo. Si queréis información sobre las clases, pues me ponéis un mensaje o llamáis a la sala donde os atenderán. De esta me va a caer la del pulpo. A ver, pégale una patada, pero una patada a seguir, como dicen en el rugby, al maletín de las narices. Esos maletines tipo ejecutivo que el mago pone a la derecha o a la izquierda y luego los abre y encima pone Mago Pepito ahí para aprovechar la publicidad y se ponen a actuar y tienen ese maletín ahí abierto a la izquierda que es un pozo de hacer cosas raras luego, porque tiene el mago la tentación de que voy a hacer otro juego y se tapa su cuerpo con el maletín, se pone a hurgar en el maletín y de repente se pone un tío detrás de un maletín que es una cosa para el público como horrible, a buscar un juego, mira en el maletín, coge una cosa, coge la otra, luego sale del maletín y hace. Y encima se prepara en el maletín que si esto, que si lo otro. Pero bueno, por Dios, eso es horrible para la magia.
Eso es terrible. Pégale una patada al maletín. Otra cosa es que pongas el maletín detrás como apoyo y hagas así pum, y cojas las cosas. Pero es que se ponen el maletín a un lado y se ponen a hurgar. Y encima ponen mago no sé qué en el maletín que queda horrible. Eso es malo para la magia. De hecho, no conozco mucho mago profesional que utilice de esa manera el maletín. En fin, un consejo. Pégale una patada al maletín. Hasta luego, amigos.